buenos días a todos, bendiciones a todos, feliz domingo a cada uno de los que nos escuchan, a cada uno de los que están atentos a recibir la palabra de Dios. Y hoy pongan mucha atención, estén muy atentos a lo que la palabra del Señor nos habla, y es acerca de qué evangelio predicó Jesús, un evangelio de salvación o el evangelio del reino. En Marcos 1:14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Antes de comenzar a estudiar y aprender acerca del reino de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revelación para entender sus misterios. Es muy importante que nos humillemos y que reconozcamos que tenemos hambre de conocer, de entender y de obedecer las normas del reino de Dios. Pues la revelación no viene cuando no hay una voluntad. Hoy en día, pocas personas saben lo que es el reino de Dios, debido a que ya no se enseña en las iglesias, ni en los institutos bíblicos, ni en los centros de formación, en las escuelas teológicas. El reino no es parte del currículum de las grandes instituciones de estudios teológicos. Algunas personas creen que el reino de Dios consiste solamente en asistir a la iglesia. Otros creen que será o vendrá ya estando en el cielo después de que Jesús venga por su iglesia. Y otros ni siquiera piensan en él, porque no tienen conciencia de que existe ni del poder que tiene. Y por esas razones son tantas las personas que asisten a la iglesia por años sin que su vida sea cambiada. Es muy importante entender que hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y entrar al reino de Dios. Ahora, para entender el reino, necesitamos una mentalidad de reino, porque un sistema de pensamientos forma la vida, los principios, leyes y fundamentos que solo pueden ser entendidos gracias a la revelación que el Espíritu Santo trae a una mente dispuesta a aceptarlos. El mensaje del reino nos reta, nos desafía a cambiar nuestra vida por completo. En este tiempo son muy pocos los púlpitos o las iglesias donde se enseña o se predica del reino de Dios. En cambio, se habla mucho de las denominaciones, de las religiones y de otros asuntos de menor importancia. En su paso por la tierra, Jesús habló más de 100 veces acerca del reino de Dios y su justicia, mientras que de la iglesia solamente la mencionó 2 veces. Y si algo es mencionado más de 100 veces, definitivamente tiene que ser muy importante, o mejor aún, el hombre más poderoso que haya existido, el único que era 100% Dios y 100% hombre, hizo del reino de Dios y de su justicia el tema central de sus enseñanzas y de su vida. Fue tan importante para él que nos mandó a incluirlo en nuestras oraciones diarias y a buscarlo como una prioridad. En Lucas 11:2 dice: y les dijo, cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay muchas personas cristianas, sectas, teólogos, escritores, científicos, intelectuales, predicadores, maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, que hablan del reino de Dios, pero en realidad no entienden lo que es verdaderamente, porque no tienen una revelación clara de su significado, ni del impacto que puede tener en la vida del hombre y en la tierra.
Primero tenemos que ver los tipos de reino que han existido a través de la historia y los que existen hoy en día para poderlo entender un poco más. Y de ese modo vamos a entender mejor el reino o el gobierno de Dios según fueron descritos en el libro de Daniel. Los siguientes son los gobiernos que han existido. El imperio babilónico o el de Babilonia, que era gobernado por una persona, una cabeza totalmente despótica, y el sistema de gobierno era teóricamente perfecto, pero para que funcionara efectivamente necesitaba una cabeza perfecta. Y todos sabemos que no hay ningún hombre perfecto. Por lo tanto, este gobierno no funcionó, no permaneció. Después vino el imperio medo-persa, que era un gobierno fundamentado en las leyes, de tal manera que una vez aprobada una ley, no podía ser anulada. Todo sistema de hombre que se ha convertido en ley presupone imperfección y tarde o temprano va a terminar produciendo injusticia hacia el pueblo. Después vino el imperio griego, que era gobernado por el poder del intelecto, de la mente, y estaba fundado en el debate, en la argumentación o la retórica, como se le llama, donde todo el mundo podía opinar y la voluntad de la mayoría establecía el gobierno. Y esto es lo que hoy se conoce como democracia. Y personalmente creo que este es el más decente y razonable de todos los sistemas conocidos, aunque la opinión de la mayoría rara vez es la correcta. Y de ahí que algunos estudiosos hayan adoptado el término tiranía de la mayoría. El problema con este tipo de gobierno es que está basado en el humanismo moderno, el pensamiento sintético, donde no existen verdades absolutas, ni hay un claro y verdadero liderazgo. En la actualidad, la mayor parte de las cabezas de gobiernos democráticos en el mundo gobiernan según la opinión pública, las conveniencias económicas, los grupos de influencia y los medios de comunicación. Después vino el Imperio Romano, y al igual que el Imperio Griego, era un gobierno de un pueblo o democracia representada por el Senado de la República. Ese gobierno estaba basado en reglas colonialistas, o sea, de conquista, que sojuzgaban al pueblo que conquistaban, argumentando supremacía racial y política. Y su creencia era que gobernaban a otras razas por el bien de ellas mismas. Y para eso el imperio utilizaba la fuerza militar y una administración efectiva. Y esa forma de gobierno, en su mejor estado, se convierte en un patriarcado benevolente, entre comillas, pero nunca permite a los colonizados, a la gente conquistada, crecer y madurar para asumir una responsabilidad gubernamental. Y ahora viene el reino inconmovible de Dios. Este gobierno es el gobierno perfecto, el soberano, el eterno, con una autoridad absoluta y con un rey absoluto como cabeza. Es totalitario, pero también es benevolente, y todo aquel que decide someterse a él encuentra una completa libertad. Todo gobierno humano es imperfecto. Solo el reino de Dios es perfecto, inconmovible y efectivo. Ahora, escuchen esto es para que tengan un contexto y entendamos un poco más de lo que vamos a estudiar hoy. En el mundo hay 7 reinos operando actualmente. El reino animal, que incluye las aves del cielo, los animales de la tierra, los peces del mar. El reino mineral, donde incluye pues todos los minerales. El reino vegetal, todas las plantas. El reino de los planetas, donde está todo el sistema planetario. El reino de los hombres, y es como lo vimos en la descripción de los distintos tipos de gobierno que han existido. Y también en el presente hay reinos de hombres en algunos países, por ejemplo como en el Reino Unido, que tienen reina, en España que tienen rey, etc. Y está el reino de las tinieblas, donde está Satanás y sus demonios o sus ángeles caídos. Y el séptimo es el reino de Dios, que es el primero en teoría,
soberano y sempiterno, o sea, eterno, que no tiene cambio, donde Jesús es el rey, la cabeza del reino. El hombre es el ciudadano del reino y el que ejecuta la voluntad del rey en la tierra, junto con los ángeles guerreros, intercesores y administradores. El reino de Dios gobierna con autoridad suprema sobre todos los reinos del mundo. En Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, como Jesús lo enseñó en Mateo 6:33. Como lo dice esta Biblia amplificada, dice: pero busca, apunta, procura primero todo su reino y su justicia, o sea, una manera de proceder y su rectitud. Y entonces todas las cosas juntas se te concederán, lo que necesitas. Mateo 6:33. Ahora, la mayoría de las personas se afanan por el dinero sin darse cuenta de que el dinero pertenece al reino vegetal. Entonces, ¿por qué dejar que el reino de las hojas nos gobierne? ¿Por qué no buscamos el reino soberano de Dios y dejamos que todos los demás reinos nos sean añadidos? Jesús nos enseñó que antes de cualquier bien material debemos tener un anhelo, un deseo ardiente de buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad no puede ser el negocio, el trabajo, la comida, la bebida, el vestido, la riqueza, la posición, la fama, los estudios. Nuestra prioridad debe ser el reino del cielo. Luego, todo lo demás será añadido, incluyendo nuestra propia vida. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? La palabra reino es el vocablo griego basileia, que significa gobierno, dominio. El reino de Dios es entonces el gobierno divino. No es un lugar físico, tampoco es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es una jurisdicción que abarca todo lo creado y tiene una total influencia sobre los habitantes de la tierra. Este reino tiene absoluto dominio solo donde el hombre lo establece. Por eso, el cumplir la gran comisión es tan importante. Establecer el reino es extender las virtudes de Dios a todo lo que está alrededor. Y eso cambia la atmósfera de un lugar. ¿Cómo gobierna el reino de Dios? El reino de Dios es invisible y gobierna el mundo visible desde el mundo espiritual. Este gobierno usa el cuerpo de un hombre visible para gobernar en la tierra, la creación visible de Dios. El Señor es espíritu, es invisible al ojo humano, pero es más real que la misma creación que vemos y que palpamos todos los días. Recordemos que el hecho de no ver a Dios ni a su reino no significa que no existan. El reino de Dios es un gobierno espiritual, invisible, pero tiene una constitución que lo hace un gobierno legal, con una autoridad legal. Por eso puede ejercer justicia. ¿El reino de Dios es un lugar físico? Es una pregunta muy buena. El reino de Dios no es material, no tiene edificios, ni calles, ni es tangible. O sea, es una esfera de relaciones entre Dios y el hombre y entre los hombres mismos. Por eso Jesucristo resumió cuando le preguntaron cuál era el principal y más grande mandamiento. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley y los profetas, en Mateo 22, 37 al 40. Y sin lugar a dudas, Dios gobierna, donde Dios gobierna,
El reino busca una relación total de obediencia del hombre hacia el Señor bajo un totalitarismo, pero benevolencia, o sea, bondad ejercida por medio de la paternidad divina, por medio del Rey al que veneramos. ¿Cuál fue la definición del reino según Jesús cuando vino a la tierra? En Mateo 6:10, cuando Él nos enseñó la oración modelo, o enseñó a los discípulos la oración modelo, Él dijo, y ustedes van a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña que oremos para que su reino venga a la tierra. Él conecta ese gobierno invisible con el visible por medio de la declaración del hombre, que es el que tiene la autoridad en la tierra delegada de parte de Él. En cualquier lugar donde la voluntad de Dios es hecha en forma total, su reino es establecido, según Jesús. El reino de Dios es hacer y obedecer enteramente su voluntad en la tierra, así como es obedecida en el cielo. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo la voluntad de Dios se establece a través de un sistema de gobierno totalitario, de obediencia absoluta a la autoridad suprema de Dios. En el cielo hay una sola voluntad, la del Rey Jesús, a la cual todos los habitantes responden y obedecen en forma total y absoluta, sin cuestionarla ni razonarla. La respuesta siempre es sí, Señor. Y esto podría interpretarse tal vez para algunos como una atadura o como control, pero en realidad no lo es, porque el reino de Dios no se rige por democracia, sino por teocracia, o sea, por Dios. No es por mayoría de votos, sino es por lo que Dios dice. Y eso va a operar así en todas las esferas, tanto en el cielo como en la tierra y en todo el universo. Cuando nosotros obedecemos las leyes del reino de forma voluntaria, es cuando de verdad encontramos completa libertad que ningún sistema de gobierno humano puede proporcionar. Jesucristo dijo muy claro en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad del reino. La voluntad de Dios se sustenta en 3 virtudes. Es buena porque tiene el sentir de guiar hacia lo bueno. Es agradable porque le va bien al cuerpo, al alma y al espíritu. Y es perfecta porque es lo mejor que le puede pasar al hombre, ya que lo hace vivir feliz. Y cuando uno conoce esa libertad, tiene la plena convicción de que no le cambiaría nada. El reino de Dios es hacer la voluntad del Rey en la tierra como se hace en el cielo. Y eso trae paz, justicia y gozo en los hombres. Sin embargo, cuando usted o yo obedecemos radicalmente a una propuesta ideológica, como hoy en día, como el socialismo, el capitalismo, o la denominada tercera vía, o ahora con la ideología de género, encontramos ataduras. Y esto es debido a que ningún gobierno humano es perfecto, completo, ni está apto para gobernar al hombre en libertad. Los gobiernos humanos hacen todo lo posible para gobernar con justicia a sus habitantes, pero les va a resultar muy difícil porque funcionan con sistemas que fallan, nacidos bajo principios y leyes de hombres que fallan. Por eso es importante traer el gobierno de Dios a cada lugar de la tierra. Cuando un hombre comienza a gobernar conforme a los principios, las leyes y la mentalidad del reino de Dios, las familias, las comunidades, todo lugar donde vaya, su área de trabajo, en la escuela, en la calle, son transformados para bien. Ahora, ¿cómo hace Dios que su voluntad se cumpla en la tierra de la misma manera que en el cielo? Desde el principio Dios diseñó que Él gobernaría la tierra por medio de un
un ser humano que tuviera un cuerpo físico y que eligiera establecer su voluntad en la esfera material. El Salmo 8, verso 4 al 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios puso a Adán y a Eva a gobernar sobre toda la creación con una autoridad delegada por Él, y la cual solamente funcionaría mientras estuvieran bajo su gobierno y su voluntad. Dios no puede establecer su reino ni hacer su voluntad en la tierra sin la colaboración del hombre. Y no porque no tenga la capacidad o la facultad para hacerlo, sino porque Él mismo lo estableció de esa forma. Recordemos que Él no viola su palabra ni su justicia. El gobierno de Dios tiene leyes que deben cumplirse. Tiene una voluntad individual y colectiva que debe ejecutarse. Él es el primero en someterse a estas leyes, pero todo esto no se puede llevar a cabo en la tierra si no hay un hombre o una mujer obediente a Dios y a su gobierno. Y hay ciertas palabras usadas en las Escrituras para referirse a gobernar, como dominio, señorear, sojuzgar, reinar, y todas esas son sinónimos de gobernar. En suma, el reino de Dios es el gobierno divino en el cual Él domina de forma total. No es un lugar físico, palpable, sino una jurisdicción de relaciones. Es un gobierno invisible que se rige por la voluntad del rey de una forma total. Pero tengamos en cuenta que hay una diferencia entre un totalitarismo nacido en la tierra y uno nacido en el cielo. Los sistemas de gobierno terrenales como el comunismo, el nazismo, socialismo u otros representan invariablemente una atadura, porque en el diseño original de Dios, el hombre no fue creado para gobernar a sus semejantes. Como consecuencia, cada vez que se habla del reino de Dios, se hace una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Por eso Jesús lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio, en Marcos 1:23, fue entrar a la sinagoga y detectar inmediatamente a los invasores, al reino de las tinieblas, cuando echó fuera al demonio de aquel hombre. ¿Y por qué? Porque el reino de las tinieblas ha usurpado los territorios que pertenecen al gobierno de Dios. Sin embargo, cuando un hombre decide someterse al reino y hacer la voluntad de su rey, el gobierno de las tinieblas tiembla, porque sabe que debe desocupar el territorio. Por eso Jesús nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, o sea, para echarlos fuera de su reino. Esto es sumamente importante, y la autoridad y el poder la necesitamos aquí en la tierra. Por eso es inconcebible que cómo podemos hablar de un Dios todopoderoso y no hablar de su poder, y sobre todo no manifestar su poder. El reino de Dios es el orden total, la autoridad y la voluntad de Dios que se implementa en un territorio. Es una fuerza invasora, poderosa, que desplaza el reino de Satanás, así como la luz desplaza las tinieblas. El reino de Satanás solo puede funcionar en los lugares donde el gobierno divino aún no ha llegado. Por eso otro punto clave a conocer es que el gobierno de Satanás funciona bajo las mismas leyes que el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solo puede ser establecido en la tierra a través de un ser humano. Satanás usa personas. El Señor busca personas. Satanás es un espíritu. Dios es un espíritu. Y como tal, no tiene Satanás la facultad ni el derecho de operar directamente sobre el mundo material. Porque esto deja todo el poder en manos del único ser espiritual que posee un cuerpo físico.
el hombre. Él es quien decide qué reino va a gobernar su vida, su familia, su comunidad, su trabajo, en cualquier área donde él se desarrolle. Él va a alinear su voluntad o su libre albedrío, como lo conocemos, a cualquiera de los dos reinos, pero no puede estar en medio. O sirves al reino de las tinieblas o sirves al reino de Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú que estás escuchando a ser ese hombre o esa mujer que establezca el reino de Dios a donde quiera que vayas? ¿Estás dispuesto a someterte a sus leyes? ¿O prefieres seguir estableciendo y extendiendo el reino de Satanás viviendo en rebeldía a Dios? ¿Qué clase de reino o gobierno es el de Dios? Veamos algunas características del reino de Dios que nos revelarán qué clase de gobierno tiene Dios en el cielo. Es un reino inconmovible. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no se mueve, no tiene variación de cambio, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hoy en día todo está siendo sacudido. El mundo físico, el mundo espiritual, el político, el religioso, todo. Pero en medio de cualquier sacudimiento, el reino de Dios está firme e inconmovible y es un ancla segura para nuestra alma. El reino de Dios es eterno, nunca cambia ni se altera. Número 2, gobierna sobre todo reino o gobierno humano. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Los reinos existentes son los 6 reinos que estudiamos anteriormente, y todos están dentro de la influencia del reino de Dios. Cada miembro de cada uno de esos reinos podría creer que la vida termina en ese reino en particular, es decir, dentro de lo conocido por cada uno. Pero la buena noticia del reino de Dios es que es el supremo, el más alto, y gobierna sobre todos los reinos del mundo, de lo conocido y de lo desconocido. Salmo 103, verso 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando se piensa con la mentalidad del reino de Dios, se vive por encima de las leyes de los otros reinos, porque sus formas de pensar, leyes y su orden son superiores a cualquier sistema humano. Número 3, funciona bajo el principio de una cabeza ejecutiva, clara y definida. Dios es uno, pero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una misma mente, un mismo corazón, una misma intención, un mismo propósito, una misma pasión y un mismo destino. Y si bien el Padre es la cabeza ejecutiva de los 3, eso no lo hace más que Dios, que el Hijo o el Espíritu Santo. Isaías 9:6-7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno de la eternidad, Príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y confirmarlo en juicio y justicia desde el tiempo hasta ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es la versión amplificada. Y lo primero que dijo Dios acerca de su Hijo fue que el gobierno estaría sobre sus hombros. Si revisamos muy bien esta escritura,
veremos que el gobierno y la paz van juntos. Por eso las victorias en la guerra solo se pueden asegurar si se establece el gobierno correcto. Donde no está el gobierno de Dios, no habrá paz, porque la paz solo viene bajo el sistema divino. Por eso vemos tantos hogares que viven en conflicto, en problemas, tribulaciones, porque no está el gobierno de Dios. Se rigen bajo otras leyes, otros gobiernos. El reino de Dios, en esencia, funciona bajo una pluralidad de gobierno, es decir, está compuesta por muchos individuos o personas, pero con una cabeza ejecutiva bien definida. No existen los comités ni los gobiernos o que se rigen por medio de comités o por una cabeza autocrática, que son fáciles de administrar. Sin embargo, los dos tienen equivocaciones y eventualmente conducen al caos y a la anarquía. Pero en la Trinidad, que es diferente, Dios Padre es la cabeza en la iglesia, Jesús es la cabeza en una iglesia local y el Espíritu Santo es el que rige y el que le da sabiduría al pastor o al padre de familia. El hombre es la cabeza. Pero en todo esto es importante que la cabeza sea padre y siervo, porque es la única manera de ejercer un gobierno con efectividad. Entendamos muy bien esto. Número 4, es un reino soberano con autoridad absoluta. El gobierno de Dios es un reino soberano con una sola voluntad y una sola autoridad absolutas y definitivas. Y siempre está en lo correcto, nunca se equivoca. Daniel 4:3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, eterno, y su señorío de generación en generación. Número 5, es regido por un Dios soberano desde la eternidad hasta la eternidad, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:15 al 16. Número 6, es soberano. Él hace y dicta cuando quiere y como quiere. La palabra soberano es el vocablo griego déspotes, que significa amo, señor, gobernador absoluto, que impone una autoridad absoluta y suprema. De esa palabra es donde viene, de la palabra déspotes, es donde viene la palabra en español déspota. Alguien que gobierna con autoridad suprema y absoluta. Pero la diferencia con el déspota del hombre es que el reino de Dios es benevolente y absolutamente falto de egoísmo, no es egoísta. Dios no nos gobierna con maltrato ni golpes, sino con amor y por medio de su paternidad. Y ahora que conocemos un poco las características del reino y cómo funciona su gobierno, es cuando podemos disfrutar de sus recursos y de los beneficios de estar bajo su autoridad. Nuestra confianza descansa en saber que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien, para traernos paz, bienestar y sobre todo libertad. Entrar en el reino de Dios significa que ya no vivimos más en esclavitud, ya no somos esclavos del pecado. Una vez que sabemos qué es el reino de Dios, la pregunta es: ¿cuál es nuestra responsabilidad con el reino o gobierno de Dios? Antes de conocer del Señor, no conocíamos el reino de Dios y vivíamos en independencia, haciendo lo que nos daba la gana, nuestra voluntad. Pero una vez que aceptamos a Jesús y entendemos lo beneficioso que es estar en su perfecta voluntad y bajo el abrigo de su gobierno, debemos desarrollar ciertas actitudes que nos ayudarán a permanecer y a crecer en él. Pongan mucha atención aquí para ir concluyendo.
Número 1, rendir toda nuestra voluntad. Debemos dejar que el reino de Dios nos gobierne para que su voluntad sea hecha en nosotros y en todos aquellos que nos rodean. Número 2, ver el reino. La única forma de ver el gobierno invisible de Dios es naciendo de nuevo. El nuevo nacimiento es la puerta de entrada para todos aquellos que anhelan verdaderamente ver el reino manifestado en sus vidas. Por eso vemos que hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no hay un cambio en su vida, porque no ha nacido de nuevo, no pueden ver el reino. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, te aseguro, muy solemnemente te digo, que a menos que una persona nazca de nuevo, nunca podrá ver, conocer, estar relacionado con y experimentar el reino de Dios. Número 3, creer en el reino. La palabra creer literalmente significa dejarse persuadir, confiar en, apoyarse en Jesús. Jesús nos dijo que no se trata solo de hablar del reino o de usar su lenguaje, sino de también creer en el reino. ¿Y cómo se cree en el reino? Se cree en la existencia del reino por medio de la fe. Y para eso tenemos que creer que es el gobierno de Dios. Creer que es el total orden divino, la autoridad y la voluntad absoluta de Dios. Debemos creer que es la respuesta para todas las necesidades del hombre. La respuesta no es la religión, porque esa solo le da al hombre lo que necesita o lo que quiere. Solo el gobierno de Dios puede suplir todas las carencias o necesidades, no solo físicas, sino del alma y espirituales que se presentan en la vida de los seres humanos. Y número 4, tenemos que predicar el reino. Dice en Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La palabra predicar es la traducción del griego keruso, que significa proclamar en voz alta, anunciar públicamente hasta el punto de ofender. Tenemos que predicar el reino donde quiera que vayamos en la tierra, en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, en la obra, en el negocio, en cualquier parte, en el mercado, en la escuela, donde quiera que vayamos, tenemos que proclamar el reino de Dios desde nuestro púlpito diario, es decir, desde la casa, desde nuestro hogar, donde estamos todos los días. Y por último, tenemos que extender el reino. La única forma de hacer avanzar el reino de Dios es la fuerza, la violencia, porque el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mateo 12:11. No se puede hacer pacíficamente, porque siempre vamos a encontrar conflictos con el reino de las tinieblas. Se van a oponer. Por eso debemos estar disponibles y ser obedientes para extender su reino donde Dios nos envíe. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios y cumplir nuestra responsabilidad de ver el reino, creer en Él, predicarlo y extenderlo. Pero vas a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Y eso no nos debe desalentar. No nos debe desalentar. Para concluir, ayer nuestra hermana Lisette, que es la que nos ayuda a subir todas las publicaciones, las predicaciones y todo lo que como iglesia Dios nos lleva a hacer, me estaba mencionando que alguien hackeó la página de la iglesia y ya no pudo trabajar en ella. Y yo le decía, no se preocupe, hermana, porque no es casualidad, porque la palabra de Dios dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Las redes sociales trabajan en el aire. Va a haber oposición, va a haber lucha, va a haber guerra espiritual. Pero eso es lo que la palabra nos habla. Establecer el reino de Dios es encontrar oposición. El reino de las tinieblas se va a oponer. Ahora, por eso es tan importante entender lo que veremos ahora para la siguiente semana y desglosar cómo Jesús comenzó su ministerio. Escuchen esto, en Lucas 4:18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto aplícalo para ti. Hazlo para ti. Leámoslo todos juntos
pero apliquémoslo a nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. ¿Y cómo se va a cumplir? Cuando obedezcamos lo que dice Mateo 28, 19. Que salgamos de nuestra comodidad, de nuestro conformismo y vayamos a predicar a todo lugar, haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que aprendemos a través de la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, porque falta el otro complemento, el del poder del Espíritu Santo, que dice Marcos 16, 16 al 20. Donde dice que el Señor nos ha mandado que vayamos a todo lugar y que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios, o sea, invadiremos el reino de las tinieblas con el reino de Dios, estableciéndolo en todo lugar, pero manifestándolo con poder, echando fuera a todos los invasores demoníacos que están en las familias, en los lugares, en los negocios, en los trabajos. Es tiempo de tomar la autoridad y de establecer el dominio, el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, el verdadero evangelio que predicó Jesús. El perdón de pecados viene consecuencia de un verdadero arrepentimiento, de un cambio de mentalidad, para que cambie nuestra manera de pensar y entonces vivamos conforme Él quiere que vayamos, que vivamos también. Y la única manera en que Él va a respaldar es lo que Él dice en Marcos 16, 20, cuando dice que los discípulos saliendo, ellos predicaban y el Señor confirmaba con milagros, maravillas, prodigios, señales, su palabra. Porque el Señor siempre va a apoyar su palabra, no la tuya ni la mía, su palabra. Cuando tú y yo nos decidamos a predicar en todo lugar el evangelio del reino, Él va a respaldar su palabra, pero su evangelio, no el evangelio como hoy se predica, un evangelio cómodo, un evangelio de ánimo, un evangelio de motivación, un evangelio de comodidad, de complacencia, de no hablar del pecado, de no hablar del cielo, de no hablar del infierno, sino un evangelio que confronte, porque hablar y predicar el verdadero evangelio del reino de Dios, claro que va a traer confrontación, porque es una guerra, es una lucha espiritual que se va a llevar a cabo en los aires, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual, pero está de nuestro lado el Espíritu de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy en este domingo, Señor, porque cada día nos acercamos más, Señor, a ese plan divino que tú ya tienes establecido. Porque veremos tu gloria mayor que la primera, porque la gloria postrera será mayor, Señor. Lo creemos, que tú ya tienes designado ese lugar donde vamos a estar reunidos, Señor, y donde vamos a estar alabándote sin medida de tiempo, Señor, sin estar apresurados, sin estar con inconvenientes, donde vamos a tener una plena libertad para que tu reino sea establecido en medio de las tinieblas, para que sea una luz, un faro en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que están dispuestos a pagar el precio, Señor, de ser siervos tuyos, de ser súbditos tuyos del reino, donde el Rey eres tú, el único absoluto y soberano. Y nos has dado un arma poderosa, Señor, que es la adoración, el adorarte, Señor, el buscarte, el estar en tu presencia, el ser guiados por tu Espíritu Santo, el orar en todo tiempo sin desmayar. Nos has dado armas espirituales, sobre todo tu palabra, que es el alimento, el maná diario, Señor, que nos sostiene. Hoy, Señor, te rogamos, Señor, que todos tengamos el mismo propósito y que oremos la oración
esa oración que tú hiciste al Padre en Juan 17:2, que la gloria que tú tuviste, Señor, que también nosotros la manifestemos donde quiera que vayamos, con poder, con autoridad, Señor, que solamente puede ser establecido a través de tu Espíritu Santo, que es el que ejecuta la voluntad del Padre por medio de glorificar al Hijo, como Jesús lo dijo en Juan 16:14, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él glorificaría al Hijo, a Jesucristo, y nosotros, nuestro deber es glorificar a aquel al que se le dio todo poder y autoridad, como dice Filipenses 2:5-11, todo poder y autoridad para juzgar, donde toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y en el infierno, Señor. Y el único soberano Rey de nuestra vida se llama Jesucristo. Por eso hoy, Señor, que nos comprometamos a predicar el verdadero evangelio, no un evangelio cómodo, donde buscamos solamente ser salvados del infierno, o ser perdonados de pecados, o solamente vivir en paz y tranquilidad, sino el gobierno tuyo, el evangelio del reino de Dios, el verdadero evangelio que tú predicaste y que tú mandaste que se predicara en todo lugar. Hoy te lo rogamos, Señor, que lo podamos manifestar, y no solamente con palabras, sino también llevando algo de lo que se necesita, porque tu palabra dice que no nos olvidemos de los pobres, Señor. Y tu palabra dice en Hebreos 13:15-16 que la adoración y las buenas obras, la misericordia al prójimo no pueden ir separadas, porque no podemos decir que amamos y obedecemos a un Dios de amor y olvidarnos del prójimo que tenemos a un lado. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos espejos de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.